Pedagogía crítica, pedagogía liberadora por Paulo Freire. Está sujeta a dimensiones políticas, sin embargo, no es totalmente neutra, también se enfoca en creencias y transformaciones revolucionarias de cambio a la sociedad. Además, en la educación, el educador debe acompañar el proceso de aprendizaje de su alumno y así construir conocimientos frente a experiencias de entorno social, político y injusticias muy subjetivas con la realidad. Metodología de enseñanza y aprendizaje. El educador es consciente de su rol, que comprende la educación en las sociedades y por lo tanto debe enfocarse en dar acompañamiento a su estudiante, así como un aula no puede ser indiferente frente a la política social. Un educador debe tener intelectual crítico, transformador, reflexivo y destacar con sus habilidades pedagógicas para construir conocimientos desde diferentes realidades. Pedagogía de la transformación y de la diferencia. Peter McLaren. Confronta la educación tradicional en busca de revolución en educadores buscando ejercer principios éticos, formación social, justicia y compasión para con ello contribuir a la democracia, al pensamiento autónomo crítico que ayude a los maestros a tomar conciencia de su lugar en la estructura de poder y privilegio, identificando las diferencias y purificar el campo cultural, imposición de capitalismo, actitudes revolucionarias, fundamentos basados en teoría marxista, educación y justicia, instituciones o escuelas modificadas con un pensamiento más crítico para inculcar a sus estudiantes, promoviendo diálogos con los educandos. Estrategias de aprendizaje. El nuevo discurso aparece revolucionario en la medida que los propios grupos la hagan suya, reconstruyéndola desde su experiencia. La práctica educativa es una investigación participativa de acción, reflexión, acción. La acción es transformadora, sin querer decir que se transforman las mentes, sino la realidad. La realidad es económica, social y cultural, sanitaria, política y también reflexiva. La teoría y la práctica se relacionan dialécticamente. No hay leyes objetivas por encima de los sujetos de la historia. No hay consenso intersubjetivo por encima de las realidades sociales e históricas. En la práctica, los sujetos construyen y modifican las leyes sociales e históricas y son construidos y modificados por estas. Paulo Freire. La alternativa pedagógica 1989 precisa la diferencia entre lo innovativo y lo alternativo en educación. En el primer caso, estarían los cambios tendentes a mejorar, completar o hacer más eficaz el logro de las metas del sistema educativo. La alternativa incluiría los cambios y propuestas cuya finalidad es el cambio del sistema, la transformación emancipadora de las prácticas y las relaciones escolares. Por ello propone una pedagogía alternativa con una concepción científica humanista que encuentra su expresión en una práctica dialógica que interpreta y analiza el proceso formativo, sus implicaciones en las tareas y la profesión docente en la escuela, el currículum y el aula de clase, y sus propuestas teóricas sobre la enseñanza y la investigación. Este es un proceso de aprendizaje que funciona como una construcción de conocimiento. Se caracteriza por tener diferentes corrientes de pensamiento y servir al pensamiento crítico. Es una práctica descolonizadora, democratizadora, además de que funciona como un proceso educativo que facilita el aprendizaje y la enseñanza y las valorizaciones acerca de la realidad social, así como las posibilidades de su transformación. Es quizás una de las aristas más importantes dentro de la metodología de la IA. Metodologías y estrategias de aprendizaje. Es un proceso educativo que facilita el aprendizaje y la enseñanza al utilizar diferentes estrategias mediante los docentes para la interacción de las diferentes personas de distintos campos de acción social. Al evaluar diferentes estrategias se define una pedagogía que se define también como diferentes métodos de tradición de educación que incluyen características como el formalismo, autoritarismo, memorización y repetición, los cuales la educación alternativa busca erradicar y encontrar nuevas maneras de educar a través de experiencias. Una primera fase donde se forma la cultura general que armoniza el trabajo intelectual y manual. Una segunda fase donde prioriza la formación y la participación del adolescente, fomentándose la creatividad, la autodisciplina y la autonomía. Finalmente vendría una fase de especialización. En este proceso se torna fundamental el papel del profesor, que debía prepararse para ser dirigente e intelectual. El diálogo. Por Higueros, el diálogo como la concientización, como el despertar de una conciencia crítica y el surgimiento de nuevos pensamientos producto de la relación hombre y mundo, implicando el conocimiento de la realidad para transformarla y unirla a una acción. Tiene un valor fundamental, es el centro del pensamiento educativo,
de esta perspectiva de la pedagogía, y desde allí podemos decir que la pedagogía crítica interpreta y analiza el proceso formativo, sus implicaciones en las tareas y la profesión docente, la escuela, el currículum, el aula de clase y sus propuestas teóricas sobre la enseñanza y la investigación. Como objetivo y principio base de un proceso educativo de concientización, según Freire, este diálogo de saberes participa en estudiar los problemas y en buscar soluciones. El diálogo involucra a las personas de una forma crítica, permite el intercambio entre las ideas educativas por fuera de la escuela, construyendo cultura de la investigación, formación y reflexión académica de forma crítica. Metodología de aprendizaje. El diálogo involucra a las personas de una forma crítica, permite el intercambio entre ideas, así como también indagar sobre los procesos que se viven en el aula de clases y en las actividades educativas por fuera de la escuela, construyendo la cultura de la investigación, formación, reflexión académica de forma crítica. El diálogo comienza en la búsqueda del contenido programático. Esta búsqueda es la que inaugura el diálogo de la educación como práctica de la libertad. Freire, 1973, página 101. La investigación temática se conoce como la etapa del descubrimiento, en la que se recogen palabras, acciones y temas relacionados con la vida cotidiana del educando y del grupo social al que pertenece. Acciones, prácticas y temas seleccionados en función de riqueza y el significado social para el proceso, la tematización, proceso por el cual el educando y el educador codifican y decodifican los temas que surgen de la investigación, buscando su significado social, tomando de este modo conciencia del mundo en el que vive. La problematización, se descubren límites y posibilidades de su visión. Primera de las cosas, y se siente la necesidad de hacer acciones concretas en lo cultural, político, social, buscando la superación de las situaciones en las que limitan, es decir, de los obstáculos para buscar la libertad.